La temática de estos 12 módulos de 25 minutos es, como decía el hermano que presentó el seminario, seguros por siempre en la incomparable gracia de Dios. Así estamos nosotros los creyentes en Cristo. ¿Oyó? Seguros por siempre en la incomparable gracia de Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído el Evangelio, hemos creído en Jesucristo, tenemos grandes promesas hechas del Señor, grandes beneficios hoy y grandes promesas para el futuro. En Cristo tenemos vida eterna. Entonces nos propusimos hacer estos 12 módulos de 25 minutos para considerar toda esta temática, porque aunque es simple, sencillo el Evangelio de Dios y la salvación en Cristo, hay muchas líneas de pensamientos, mucha confusión y mucha discusión en cuanto al tema, pero es fundamental, porque es el Evangelio que creímos para ser salvos y es el Evangelio que debemos predicar a otros para que otros también puedan llegar a ser salvos. Así que es muy importante. Yo lo voy a estar dando a todos estos temas de manera sencilla estos días. Anoche jueves vimos 4 módulos, hoy viernes vamos a ver 4 módulos y si ustedes pueden venir y algunos otros, domingo a la mañana vamos a estar viendo otros 4 módulos más, o sea, serían 12 en total, domingo a la mañana de 9 a 11 de la mañana. Bueno, primer módulo, vamos a repasar un poquito, que veíamos anoche, el Evangelio, su enfoque. ¿Lo recuerdan? Dijimos, la palabra griega evangelio significa, sencillamente, buenas noticias, buenas nuevas. Pero el asunto es, ¿cuál es el contenido, el enfoque de esa buena noticia? Hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, en los primeros capítulos de los evangelios, sobre todo el Evangelio de Mateo, se anuncia el Evangelio del Reino, por ejemplo. Pero eso fue allá en los primeros tiempos del Señor Jesús predicando en Galilea, e incluso predicó el Evangelio del Reino, ¿quién? ¿Qué predicador? Juan el Bautista. Pero Juan no fue miembro de la iglesia, no predicó el Evangelio que hoy predicamos. Juan fue profeta del Antiguo Testamento todavía. ¿Entiende? Y anunciaba en el reino que Dios había prometido a los judíos. Ahora, los judíos rechazaron ese reino. Y Dios, ya tenía todo previsto y anunciado en su palabra, instaurará ese reino, porque Dios cumple sus promesas, cuando el Mesías regrese a Israel. Dentro de unos años, Él volverá e instaurará su reino terrenal con capital en Jerusalén de beneficio a Israel y las naciones. Será algo maravilloso, pero no tenemos nada que ver con eso. El evangelio que yo creí para ser salvo, y usted también, y el evangelio que ahora predicamos, no es el evangelio del reino, de un reino en el cielo o en el corazón o en Israel. No. El evangelio de salvación que predicamos no anuncia un reino, anuncia un reino. ¿Qué anuncia? El evangelio de salvación se basa en la cruz, en el sacrificio de Jesús, en su sangre derramada, en su muerte por nuestros pecados, en su sepultura y resurrección, y que ahora Él, habiendo triunfado sobre el pecado, habiendo pagado el precio del pecado y habiendo triunfado sobre la muerte, ahora Él es Salvador y Pastor de todo aquel que cree. ¿Se dan cuenta? Esa es nuestra buena noticia, nuestro evangelio actual. Así que no debemos confundir el enfoque. Si mezclamos estas cosas, como algunos predicadores y escritores de libros han hecho, la confusión es muy grande, porque algunos van incluso mencionando las demandas que el Señor hizo, por ejemplo, para ser discípulo. Toma tu cruz, sígueme cada día. El que no toma su cruz no es digno de mí. Entonces, eso no habla de salvación. La salvación no se basa porque yo me esfuerce en tomar mi cruz y seguirle cada día. Mi salvación se basa en que Él pagó por mis pecados en la cruz. Entonces, si confundimos cosas en los evangelios, no tenemos un claro enfoque, habrá confusión. Entonces, número 1, ese fue el primer módulo. El módulo número 2, vimos el contenido del evangelio, que recién yo lo mencionaba. El evangelio de salvación se centraliza en la persona de Jesús. Y ojo, ¿quién es el verdadero Jesús? El Señor. Del linaje de los judíos, del linaje de David, nacido en Belén, judío, pero al mismo tiempo Él es Dios en forma humana, en ser humano, ¿de acuerdo? Él es
El Señor, ¿qué hizo? Murió por mis pecados en la cruz. Ese es el contenido. Todo mensaje tiene un contenido, y el mensaje del Evangelio tiene un contenido conceptual, doctrinal. El Señor murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó y hoy ofrece perdón y vida eterna a todo aquel que cree, a todo aquel que le cree. ¿Puede entender? Bueno, el contenido del Evangelio, módulo número 2. Módulo número 3, veíamos anoche. El Evangelio, poder de Dios para salvar. ¿Lo recuerdan? Romanos 1:16 pusimos ahí como texto clave y al fin y al cabo es casi un lema para nuestra serie de estudios. ¿Se acuerdan de Romanos 1:16? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien? A ver, ¿lo puedo decir? Lo puedo decir, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo, eso, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y después también al griego. Ahora mire, dice el Evangelio, poder de Dios para salvar. Y les decía, mi salvación, nuestra salvación, se basa en 2 hechos históricos. Primer hecho histórico, la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección. Fue por nosotros. Segundo hecho histórico es que hace pocos años, lo de la cruz sucedió hace 20 siglos, pero hace pocos años a mí me predicaron el Evangelio, me presentaron esa buena noticia, fue un poderoso mensaje que me hablaba de aquella cruz donde fueron pagados mis pecados. Yo recibí ese mensaje, poder de Dios para salvar. Entonces, 2 hechos históricos, soy salvo por la cruz, y soy salvo porque un día recibí el Evangelio, recibí a Cristo como mi Salvador. Nací de nuevo hace 33 años y soy hijo de Dios para siempre, mientras esté en la tierra y después me llevará a la eternidad al cielo. Entonces, ¿cómo sucede esa salvación en mí y ese cambio para la vida terrenal y esa transformación para la gloria del cielo? Por el poder de Dios, por el poder del Evangelio de la cruz, aplicado a mi vida por la predicación, y yo lo recibí y lo creí. Evangelio, poder de Dios para salvar al que cree. Vimos en 1 Corintios capítulo 1 y 2, el Evangelio de la cruz, la predicación de la cruz. Predicamos a Cristo crucificado y resucitado para nuestra justificación. Ese es el Evangelio, módulo 3, poder de Dios para salvar. Después anoche veíamos a último momento, módulo 4, el Evangelio y sus sencillos requisitos. ¿Recuerdan algunos requisitos? Primero, toda persona debe reconocer que Jesucristo es el Señor. ¿Qué significa eso? Reconocer, creer, confesar con su boca inclusive, que Él es el gran Señor Dios. Él es Dios hecho hombre, Él es el gran Jehová, el gran Adonai, el gran Elohim del Antiguo Testamento, en forma humana, hecho ser humano. A los judíos les dijo en Juan 8, 23 y 24, si no reconocéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Así que es fundamental. No cualquier Jesús salva, ¿oyó? No que exista otro, sino si usted o alguien cree en otro Jesús, bueno, no tiene salvación, porque la salvación la da el único, el verdadero Jesús. Pedro predicaba en las calles de Jerusalén y decía, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Pero sí, gloria a Dios, lo hay en el nombre del Señor Jesús. Número 2, debo creer que murió, resucitó, murió por nuestros pecados, etcétera, ¿no? Pero debo creer fundamentalmente, número 3, que resucitó de entre los muertos. Pablo le dice a los Corintios, 1 Corintios 15, si ustedes no han creído en la resurrección, dice, vuestra fe es en vano, todavía estamos en nuestro pecado. Si no hay resurrección, el Señor ni resucitó Él, ni nos va a resucitar a nosotros. Pero después dice, 1 Corintios 15, 20, mas ahora Cristo ha resucitado, amén. Y Él dijo, porque yo vivo, vosotros viviréis. Así que en cuarto lugar debo creer, en tercer lugar, la resurrección corporal del Señor Jesucristo. En cuarto lugar, debo tener y manifestar arrepentimiento.
Yo antes estaba lejos de Dios, tenía una manera de pensar incluso contra Él, y yo creía que no me portaba tan mal. Ahora cambié mi mentalidad por el conocimiento del Evangelio. Ahora sé que Él es bueno, que Él es justo, me salvó, y yo me arrepentí de mi vida pecaminosa, reconocí que no era bueno y le acepté como mi Salvador. Eso se llama arrepentimiento. Cambié mi mentalidad, mi mente. Número 5, el ser humano debe creer y recibir al Señor y recibir la salvación. ¿Entiende eso? Creer en Él y recibirla. Mire, desde arriba o desde Él me la da. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos van diciendo, usted tiene que entregarse a Cristo, usted tiene que entregarle el corazón, usted, entréguese hermano, entréguese amigo. No tiene que entregarse, ni entregar nada si no tenemos nada que entregarle al Señor. Estamos muertos en delitos y pecados. Yo no tengo nada que entregarle, pero sí tengo que recibirle a Él y a la salvación que Él me da. El Señor Jesucristo dijo, ¿se acuerdan en Juan 10:28? Yo les doy vida eterna. O sea, las ovejas conocen mi voz, ¿se acuerdan de ese versículo? Y yo les doy vida eterna. Hermanos, la vida eterna no se gana, no, ni se pierde ni se recupera. La vida eterna la da el Señor y estamos seguros y no se pierde, es eterna. Así que no tengo que entregarme, tengo que recibirlo y recibir su regalo de salvación. Pequeños detalles, ¿no? Y en último lugar veíamos el concepto de Romanos 10, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Ciertamente una frasecita, una oración no nos salva, pero invocar al Señor, como hizo el ladrón de la cruz, ¿se acuerdan? Nos ayuda a dar ese paso de fe para confiar en Él. Señor, sálvame. Como dijo Pedro cuando se estaba hundiendo, o el ladrón de la cruz, acuérdate de mí. Eso es una oración, nada más que lo tenía a 1 metro de distancia, ¿no? Estaban colgados en la cruz los dos. El que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces yo entiendo que hay que, con una oración comprensible, que la persona entienda, debemos orar al Señor y decirle, Señor, ahora te creo, quiero que seas mi Salvador, invoco tu nombre, recibo tu salvación. El que invocara el nombre del Señor será salvo. Ese fue el módulo 4. Vamos a avanzar. Ya usamos como 13 minutos para repasar. Módulo 5. Vamos a ver ahora el tema de que somos llamados en el Nuevo Testamento escogidos de Dios o elegidos de Dios. Un tema muy controversial es este. Así que vamos a ir despacio y simple. Les quiero volver a aclarar como les aclaraba anoche. Estos 12 módulos son estudios simples, pero trato de que sea sencillo y correcto, porque son temas que cuando se profundiza y se estudia mucho se complican, se confunden, hay tantos puntos de vista. Ahora, quiero que sea sencillo y correcto, ¿entiende eso? De manera que si alguien profundiza después, viene con mayor estudio, mayor cantidad de tiempo, obviamente, y estudia las palabras griegas y profundiza en la salvación y en las doctrinas, si es correcto lo sencillo, no va a venir con otra cosa o otra argumentación que desplace a lo sencillo. No, va a edificar sobre lo sencillo. ¿Puede comprender? Otra cosita, cuando hablamos sencilleces y después se sobreedifica, queda establecido lo sencillo porque es correcto. Ahora entienda que un erudito cualquiera puede equivocarse. Le voy a dejar un ejemplo de matemáticas. Uno puede aprender cosas simples de matemáticas. 2 más 2 es 4, 3 por 3 9, ¿vieron cómo ando hoy? El cuadrado de 3 o el cuadrado de 4, ¿cuánto es el cuadrado de 4? 16. Eso es matemática sencilla, ¿sí? Ahora, un profesor, una profesora puede avanzar en ecuaciones y en fórmulas y llegar a... pero 2 por 2 sigue siendo 4. Y si en un pizarrón se distrae y pone 2 más 3, 6, un niño puede corregirle. 2 más 3, dije,
No es 6, es 5, señorita, le va a decir el niño. Aunque sea un erudito, si se equivoca en lo sencillo, el niño puede corregirlo. Se distrajo, puso 2 más 3, puso 6, no me acuerdo ahora qué dije, porque justo se le apareció un mosquito, como recién a mí acá en el ojo, y puso mal. Entonces, el de poco conocimiento puede corregir al erudito en las cuestiones sencillas y simples. Entonces, la base del estudio tiene que ser sencillo, pero correcto. Y si es correcto, está siempre bien, permanece siempre. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a abordar este tema de los escogidos de Dios. El Nuevo Testamento dice en varios textos que los hijos de Dios hemos sido elegidos por Dios y somos llamados escogidos de Dios. Pero para dar una adecuada interpretación a esos conceptos, atención, debemos comprender el significado de esas palabras según el contexto donde aparecen y el lenguaje de aquellos días. Aunque somos escogidos de Dios, eso no quiere decir que Dios haya dicho a ti te salvo y a ti no, y a usted lo salvo y a usted no, a usted lo salvo y a usted no. No es así, no es una elección digitada que con el dedo señala o con algún otro motivo dice este sí, el de rojo sí, el de amarillo no, y el de azul sí. No es una elección así, eso sería una elección arbitraria, discriminatoria. Muchos dicen sí, pero Dios tendrá motivos. Si elige, hay que callarse la boca y tendrá motivos buenos para hacerlo. Está bien, pero en su palabra no dice eso. En su palabra explica cómo Él elige a las personas o cómo llegamos a ser escogidos de Dios. No es nunca arbitrario. Además, Dios no tiene enfrente una cosa, un paquete. Tiene un ser humano y Dios creó al ser humano a su imagen. El ser humano tiene intelecto para pensar, emociones para sentir, tiene un alma, tiene intelecto, emociones, voluntad, tiene capacidad para elegir, decidir, aceptar algo o rechazar algo, incluso lo que viene de Dios. Miren, hermanos, desde los días de Adán estamos en líos, porque Adán y Eva, enseguidita nomás, desobedecieron a Dios. Entonces, ¿cómo es esto de escogidos de Dios? Bueno, sigo leyendo un poquito aquí. La elección para salvación no es digitada arbitrariamente por Dios en una elección soberana, con motivos encubiertos, que nosotros no podemos abordar ni cuestionar porque Él es Dios. No es así. No es esa la dinámica del proceder de Dios en el Nuevo Testamento. No es lo que se nos comunica. Más bien, digamos en términos sencillos, que la elección de Dios, o que ahora somos escogidos de Dios, fue y es de la siguiente manera. En primer lugar, se dice en las Escrituras que somos escogidos en Cristo. Efesios 1:4, vamos a buscar en nuestras Biblias, Efesios 1:4, y dice, según nos escogió en Él. En un momento les voy a hablar de las palabras escoger, elegir y elegidos, que tampoco traen la idea que nosotros tenemos hoy. Como les dije, elegir uno y el otro no, seleccionar uno, el otro no. No, momentito. Escogidos en Cristo. Efesios 1:4. No es arbitrario, hermanos, es en Él. Tengo tantas cosas para decirle en cuanto a esto de Efesios. Número 1, miren, hermano, capítulo 1, dicen los que saben griego que desde versículo 3 hasta el 13 es toda una frase larga, la hizo larga Pablo, toda una doxología, es decir, una exclamación de gloria a Dios y alabanza a Dios por la obra del Padre, por la obra del Hijo y por la obra del Espíritu Santo. Y esta doxología tiene 3 párrafos, como les decía. Fíjese, desde versículo 3, comienza en versículo 3 diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito. ¿Saben cuál es esa palabra en el griego? Eulogio, elogiado. Elogiado sea el Dios altísimo, es decir, alabado, glorificado sea.
¿Por qué? Bueno, por todo lo que ha hecho, planeó y ejecutó para nosotros. Desde versículo 3 hasta donde dice, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Bien? Elogiado sea Dios por lo que hizo esto, para la alabanza de su gloria. Desde versículo 7 comienza a hablar del Señor Jesucristo y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, etcétera, 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 hasta llegar en versículo 12 que dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él, versículo 13, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, dice el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y dice que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Así que 12 y 13 y 14 es para la gloria del Espíritu Santo. Vuelvo a decirles, desde el versículo 3 hasta el versículo 14 es toda una frase para elogiar a Dios, alabar a Dios. De versículo 3 hasta el 6, para la alabanza de la gloria de Dios el Padre. Desde versículo 7 hasta el 12, para la alabanza del Señor Jesucristo. Y desde 13 y 14, para la alabanza del Espíritu Santo. Ahora bien, esa es la forma, el formato de este párrafo. Ahora, entonces, desde versículo 3 al 6, habla de la obra del Padre. El Padre hizo un plan para alcanzarnos a nosotros y guardarnos para siempre en Cristo, antes de la fundación del mundo. Y dice versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mis amigos hermanos, somos escogidos en Él, en Cristo. No es una elección arbitraria. Estamos escogidos en Él, desde antes de la fundación del mundo. Llamados afuera, formamos el grupo de los que creímos en Él. No es una elección arbitraria, sino es en Él. Otra cosa tengo que decirles de Efesios, un libro muy rico. En Efesios, Pablo muchas veces dice, en Él, en Cristo, por Él y en Él. Colosenses también. Nosotros estamos en Él. Al haber recibido su persona como Salvador y su salvación que da, nosotros estamos incorporados a Él, estamos en Él. Así que Dios no los eligió arbitrariamente, al de camisa azul, al de remera roja, al de amarillo y los demás no. No fue arbitrario. Dice que somos escogidos en Él. Usted aceptó a Cristo, entonces estamos en Él, escogidos en Él. Número 1. Número 2, somos escogidos según la presciencia de Dios, según el o anticipado conocimiento de Dios. Eso lo leemos en Primera de Pedro 1:2. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según, ¿cómo dice? No presencia, no, sino presciencia, preconocimiento de Dios. De esa forma, Él nos considera escogidos, según su presencia. No fue arbitraria la selección o la elección, sino según el anticipado conocimiento que Él tenía de nosotros. Dicho de otra manera, Él sabía que nosotros íbamos a confiar en Cristo como Salvador personal. Entonces, de antemano lo sabía. Eso es preconocimiento. Fuimos escogidos en Cristo según el anticipado conocimiento de Dios. ¿Saben una cosa? Dios hace cosas y dice cosas y anuncia cosas porque tiene un conocimiento previo. Nosotros somos tan limitaditos, vamos desde aquí hasta aquí, nada más, así, ¿no? Dios conoce todo el pasado desde antes de la creación y conoce todo el futuro hasta la consumación de todas las cosas. Y nos cuestan estas cosas a nosotros. Pero Dios hace y dice cosas porque sabe cosas de antemano.
Les voy a poner un ejemplo y lo vamos a leer. En Génesis, un ejemplo, Génesis 18. Si usted lo busca, en Génesis 18, versículos 17 al 19, Abraham está comiendo con Dios, está conversando con Dios. Qué bueno, ¿eh? Y Dios dice, no le voy a decir yo a Abraham, le voy a encubrir yo a Abraham lo que voy a hacer. Si yo sé que él va a edificar su casa, criar bien su familia, es un gran hombre de fe. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios comienza a decirle lo que va a hacer. Iba a destruir Sodoma, entonces Abraham le empieza a pedir, Señor, si hubiera cierta cantidad de justos, no la destruyas. Si hubiera 50, no la destruyas. Si hubiera 20, no la destruyas. Conversa, dice, bueno, paramos ahí. Si hubiera unos poquitos, no la voy a destruir. Y así. Pero Dios razona, es una forma de decirlo, dice, le voy a encubrir yo a Abraham lo que voy a hacer, sabiendo, Dios sabía que Abraham va a ser un gran hombre de fe, que va a criar su familia, etc., y me va a seguir. Entonces, eso es un ejemplo, hermano. Dios revela cosas y hace cosas sabiendo ciertas cosas que van a suceder. Bueno, Él las sabe todas, no ciertas cosas. Otro ejemplo más, Deuteronomio 31, 21, ese lo voy a leer. Deuteronomio 31, 21, dice así, cuando les vinieron muchos males, no, lo leo de nuevo, cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque, fíjese, yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Dios les da advertencias, les dice esto y lo otro. ¿Por qué? Porque Dios conocía de antemano a ellos. ¿Se da cuenta? Otro ejemplo, tengo aquí anotado, Isaías 48, 8. Isaías 48, 8 dice así, sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque, dice Dios, fíjese lo que dice, sabía que siendo desleal, vos, yo, siendo desleal, habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. ¿Se da cuenta? Muchos confunden esto. Creen que Dios llama de rebelde desde el vientre a alguien para que sea rebelde. No, un momentito. Dios lo dice allí, te llamé rebelde desde el vientre porque yo te conocía. Que sea rebelde es responsabilidad tuya, no mía. ¿Entienden? No es fácil el tema, ¿eh? Elegidos según la presciencia de Dios o el anticipado conocimiento de Dios. Aquí dice en capítulo 1, versículo 2, hemos sido elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Bueno, da para mucho esto, yo tengo muy poquito tiempo, pero creo que aquí dice elegidos según la presciencia, eso es salvación. Para ser rociados, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, eso es un compromiso de vida cristiana. Como está hablando a judíos, y lo mismo hizo Moisés con el antiguo pacto. Una vez que hizo el pacto, roció a la gente con sangre. No es fácil de entender, pero creo que hemos sido escogidos según el anticipado conocimiento de Dios para obedecer y llevar una vida cristiana pura y limpia. Así que somos escogidos en Cristo, somos escogidos según la presciencia de Dios y les explicamos un poquito que Dios, sabiendo de antemano, prepara cosas para nosotros. Romanos 8:29, fíjense, Romanos 8:29. Allí dice, a los que antes conoció, eso es anticipado conocimiento, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a los que antes conoció. Ahora, repaso, somos escogidos no arbitrariamente, sino en Cristo. Los que colocamos nuestra fe en Cristo,
libremente, le recibimos como Salvador, Dios nos ve como sus elegidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué más? Número 2, según su anticipado conocimiento, lo hizo así Dios. Número 3, les cuento rapidito en cuanto a 3 palabras griegas que hablan de este concepto. Miren, una palabra para escogidos es muy común en el Nuevo Testamento. ¿Saben cuál es? La palabra ekletos. No me miren raro, ¿eh? No, espero no confundirlos. ¿Ustedes han oído cómo se llama el Espíritu Santo? ¿Cuál es el nombre que se le da así en griego? El Señor lo usa 4 veces en el Evangelio de Juan. ¿Cómo es? Parakletos. ¿Escucharon alguna vez eso? Bueno, no la quiero confundir más. Kletó en griego significa llamado, alguien que está al lado porque fue llamado. El caso del Espíritu Santo es Parakleto, al lado nuestro, llamado al lado para ayudarnos. Pero volvamos a la palabra ekleto. ¿Vieron en castellano cuando usted dice ex, qué es algo? Externo, llamado sería hacia afuera. Entonces la palabra escogido en griego significa básicamente ekletos, llamado para salir afuera. Llamado afuera, ekleto. El ekletó, el escogido, es miembro de la eclesía, digámoslo así, la asamblea de los llamados afuera, llamados afuera del mundo, llamados afuera de otras religiones, llamados afuera, porque nosotros somos un rebaño, como la figurita de Juan 10, el pastor va adelante, todas las ovejitas detrás. Eso es la iglesia, no estos ladrillos acá, que sí se les llama también así, pero la iglesia es un rebaño en peregrinación por este mundo y nos vamos al cielo. Entonces somos llamados a salir afuera de otras religiones, del mundo, de los vicios, del pecado, llamados afuera. Esa es la palabra escogidos. Yo les dije, no es la misma idea de elegir que tenemos hoy, no, es ser sacado afuera, no arbitrariamente, sino por un llamado. Dios te llama por el Evangelio, tú respondes y sos un llamado afuera, un ekleto, miembro de la eclesía. La elección sería entonces como una eclesión. Y no le digo más nada porque ahí quedamos todos confundidos. Pero comprenden, no es elección arbitraria, es por medio de un llamado, llamados afuera. En segundo lugar, hay otro juego de palabra para otra palabra elegir. Es la palabra eklegó o logo. Es la palabra, decir. A la persona se le dice, se le invita a salir. Y también se traduce elegir o seleccionar. Bien, la palabra un poquito castellana es así. Seleccionar, eklegó, sacar afuera por un llamado o por una palabra. Y la tercera palabra que se usa es una palabra que solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Es la palabra griega aeromai. Y ahí sí, es una palabra que implica elegir entre 2 alternativas. Acompáñenme por un momento a buscar los 3 lugares donde aparece esa palabra y nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. En primer lugar, esa palabra escoger entre 2 alternativas aparece en el Nuevo Testamento en Filipenses 1:22. Busquen por favor, a ver si alguno puede leer. Dice Pablo, allí, si yo pudiera elegir, dice, partir y estar con Cristo es mucho mejor, pero quisiera quedarme por causa de la necesidad de la gente, el ministerio que tengo. Y dice allí, ¿cómo dice? Filipenses 1:22. ¿Lo puedes leer en alta voz? Sí. Ahí está. Pablo dice, no sé entonces qué escoger entre esas 2 alternativas. Eso es escoger. Es la misma palabra que se usa de manera similar en Hebreos 11:25, donde dice que Moisés escogió sufrir por su pueblo en vez de quedarse en el palacio de Faraón disfrutando de los lujos
del imperio faraónico. ¿Se acuerdan de eso? Él escogió entre dos alternativas. Mire, Pablo no sabía en Filipenses entre dos alternativas cuál escoger. Eso es escoger, elegir una de dos. Moisés también tuvo que elegir entre una alternativa y la otra. Es la palabra aeromai, no implica un llamado. Y en tercer lugar, la misma palabra aparece en 2 Tesalonicenses 2. Vamos a buscarlo allí, es importante. 2 Tesalonicenses 2. Dice allí, 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ah, mire qué frase, pero hay que interpretarla bien, Se puede enfocar de maneras distintas y pensar o creer distintas cosas. Lo vuelvo a decir, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante... esto es muy importante. ¿De qué manera? ¿Mediante qué? Bueno, mediante la santificación por el Espíritu y sería mediante la fe en la verdad, a lo cual lo llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que aquí la elección de Dios no es arbitraria. ¿Cómo va eligiendo personas? Las elige, dice Pablo, mediante. ¿Qué medios utiliza? ¿Arbitrarios? Este sí, este no. Y no me pregunten por qué. No es así. Lo hace mediante. ¿Mediante qué? La santificación por el Espíritu. Número 2, la fe en la verdad. Y mediante el llamado del Evangelio. Esa es la forma que Dios va sacando personas y llegan a ser sus escogidos. Pero no es arbitrario, no es digitado, es tratando con gentes, ofreciéndole un mensaje. Aquellos que reciben el mensaje son los escogidos de Dios. ¿Puede comprender? Algunas cositas más en cuanto a estos versículos. Dice, yo creo así, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y uno debería preguntarse, ¿desde qué principio? ¿Desde qué principio? Se los pregunto. ¿Cómo? ¿Desde el principio? Desde el vientre de la madre. Pero no lo dice. Desde el principio de la creación. Muy bien, pero no lo dice. ¿Saben que la palabra principio, usted la puede buscar en castellano y la puede buscar en griego? Se utiliza, por ejemplo, para antes de la creación. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Eso fue antes de la creación. Se la puede usar para los días de la creación. Desde el principio fue así. El Señor dijo del diablo, desde el principio fue mentiroso. Sin embargo, Dios no lo creó mentiroso. Después se corrompió. Y así se puede usar de distintos tiempos. Incluso desde el principio de la predicación en el libro de los Hechos. ¿Qué? Sí, mire, se lo comparto. Ya que estamos, fíjese por favor en Hechos 11:15. En Hechos 11:15. Resulta que Pedro fue a predicar el Evangelio a la casa de alguien que no era judío, volvió a Jerusalén y los judíos le recriminaron eso. ¿Por qué te juntás con aquellos? Eran aquellos tiempos, ¿no? Y Pedro les dijo, yo empecé a predicar porque Dios me guió a hacerlo y cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Y iba a decir, como nosotros al principio. ¿Y quién soy yo para oponerme? Ahora, fíjese la palabra, como nosotros al principio. La voy a leer. Hechos 11, y le dije versículo 15. Cuando comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como nosotros, o como sobre nosotros, al principio. Le pregunto, ¿a cuál principio? ¿Desde el vientre de la madre? No. ¿Desde la creación? No. ¿Desde el principio de qué? Del principio de la prédica en el libro de los Hechos, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos en Hechos 2. Entonces hay que ver desde qué principio está hablando aquí. Y saben, yo he estudiado el tema y me parece más adecuado pensar que es desde el principio de la predicación en Tesalónica.
Y el versículo sería así, diría así, aunque no lo dice, creo que trata de decir eso, creo. Segunda Tesalonicenses 2:13. Nosotros, los apóstoles, los predicadores, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, tesalonicenses, creyentes, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Creo que dice desde el principio de aquellos días que predicamos por primera vez en Tesalónica, en Hechos 17. Porque después las cosas se fueron complicando y es cada vez más difícil. Me parece que esa es la idea. Si usted estudia Hechos 17 y Primera Tesalonicense y Segunda Tesalonicense. Desde el principio para salvación. ¿Y cómo lo hizo? ¿Arbitrariamente? No, fue mediante la proclamación del Evangelio, la santificación en el Espíritu Santo, y ustedes prestaron oído a la verdad, creyeron la verdad y así se consumó la elección de Dios. Ahora somos escogidos de Dios, no arbitrariamente, sino mediante el llamado del Evangelio, mediante la obra del Espíritu Santo y por la fe en la verdad, porque ustedes creyeron y ahora forman parte de un nuevo pueblo. Fueron sacados afuera de Tesalónica, de la sinagoga, donde sea, para formar parte de este nuevo pueblo que peregrina, que se llama iglesia, escogidos de Dios. No es arbitrario, no se equivoque, por favor. Ya termino este módulo, aunque se me fue muchísimo el tiempo. Somos escogidos entonces mediante la santificación por el Espíritu, mediante la fe en la verdad y mediante, como tengo aquí y recién les decía, mediante la proclamación del Evangelio que ellos creyeron. Mediante el llamado, porque el Evangelio es un llamado, llama a los pecadores a salir de su pecado, recibir a Cristo, venir a Cristo, ser parte de Cristo y su pueblo. Una ilustración. Una vez estaba en un campamento, vamos a hacer números redondos y suponer algunas cosas. Éramos 200 y llegó el director del campamento y dijo, invitando a todos, bueno, la invitación no era para las damas, pero vamos a suponer que fue para todos, ¿está? A fin de la ilustración. Invitó a todos para jugar al fútbol a las 5 de la tarde y solo fueron voluntariamente, nadie estaba obligado, fueron unos 20 y algo. Podríamos decir a las 5 de la tarde que esos fueron todos fueron llamados, pero unos pocos fueron escogidos. Esos serían, esos 25, vamos a decir así, que jugaron fútbol, fueron como los escogidos del director del campamento. ¿Entienden eso? Pero no es que dijo, usted sí, tú no, vos sí, usted no. Estos son mis elegidos para jugar a las 5 de la tarde, tienen que venir los 25 sin falta. No fue así. Llamó a todos, invitó a todos. Los que voluntariamente aceptaron la invitación y fueron a jugar, los 25, podríamos llamarles escogidos del director de campamento. ¿Comprende? Pero no fue digitado, señalado. Fue con una invitación y una respuesta. Algo ilustra, en alguna medida creo que ilustra el llamado de Dios y el concepto de escogidos en Cristo. El que responde al llamado es un escogido. Dicho sea de paso, es el juego de palabra entre muchos son llamados, pocos escogidos. Fíjense, en el griego es muchos son kletos, llamados, pocos son ekletos. Pocos son los que respondiendo al llamado salen afuera. Ekletos, miembros de la eclesía. No sé si lo pueden entender solo completamente. Solo quiero hacerlo en forma sencilla y decirles, la elección de Dios, somos hijos, escogidos de Dios, no es en términos comunes, es mediante el Evangelio, mediante la obra del Espíritu, habiendo creído en la verdad, es en Cristo, es según el anticipado conocimiento de Dios. Ahora somos llamados escogidos de Dios, sacados afuera para ser un pueblo propio y nuevo. ¿Entienden? Muy bien. Así entonces dejamos el módulo 5 atrás y continuamos unos pocos minutos